Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. El programa de hoy tratará sobre la enigmática construcción de Stonehenge en Inglaterra. Stonehenge es una configuración única. Fíjense, los emplazamientos megalíticos son numerosos a través de Europa. Los hay en la península ibérica, en Westfalia, en Hesse, en la cuenca parisina, en la Provenza, en la Bretaña francesa, en la Gran Bretaña, etc. Pero la mayoría son identificados como sepulturas, porque tanto en Antequera, en Andalucía, como en Newgrande, en Irlanda, o en Castellet, en Provenza, pues estos túmulos y dólmenes encierran siempre una o varias cámaras funerarias. Sin embargo, al igual que Karnak, Stonehenge escapa por completo a la regla, pues no tiene ni pasillos, ni cámaras funerarias, ni nada de eso. El monumento fue creado claramente con otra finalidad. Según afirman los seguidores de la tradición druídica, Stonehenge fue concebido como un gigantesco generador de energía, una especie de nemetón, un lugar sagrado. Estos grupos de personas forman cada año una cadena humana alrededor del monumento siempre que se presenta un solsticio de verano o de invierno para captar esta energía y recargarse de ella. Y siguen para ello un ritual creado artificialmente por ellos mismos en el siglo XIX. Pero fíjense que hay otros que opinan que podría tratarse de un aeropuerto de naves extraterrestres u ovnis. Esta es la tesis desarrollada por los más osados, porque al final la posición de las piedras correspondería entonces a una especie de balizaje a ser ubicado desde el espacio. Pero sin duda una mayoría de estudiosos piensa que Stonehenge es desde luego el más conocido y evocador de todos los monumentos protohistóricos de función ritual y astronómica. El tramo recto de su avenida, por la que se accedía desde el exterior hasta el centro del conjunto, estaba perfectamente orientado hacia el lugar donde se habría visto el primer destello solar en el solsticio de verano. Además, Stonehenge fue erigido en un lugar previamente seleccionado en la estrecha porción del hemisferio norte, en que los azimuts, que es el ángulo que forma con el meridiano, el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste del Sol y de la Luna, en su máxima declinación, es decir, la distancia del astro al ecuador, pues forman un ángulo de 90 grados. La importancia del lugar elegido pues era tal que sus constructores no dudaron en traer bloques de hasta 400 toneladas desde una cantera que está situada a más o menos 300 kilómetros de distancia. Actualmente los arqueólogos sostienen que Stonehenge se comenzó a levantar más o menos hacia el año 3600 a.C., continuándose las obras en épocas posteriores. Pero, sin embargo, yo tengo que decir que Stonehenge no es un monumento ordinario, ya que cumplió simultáneamente las funciones de calendario lunar y calendario solar, y aportó además el conocimiento de los ritos de las estaciones. Los estudios astronómicos que se conocen, que fueron realizados por el profesor Gerald Hawkins y por Sir Norman Lockyer, demuestran que la Luna tenía más interés para aquellos enigmáticos constructores que el propio Sol. Próximos a la entrada del monumento,
nos encontramos con 40 agujeros y con señales de otros tantos postes dispuestos en 6 filas que coinciden con la posición más septentrional a la que llega la Luna cada 18.61 años. No es posible que unos hombres prehistóricos obtuvieran tal refinamiento astronómico mediante la mera observación del firmamento. Y además se ha comprobado que las alineaciones lunares están realizadas con tal perfección que para establecerlas seguramente debieron, y yo no tengo ninguna duda, debían contar con información acerca de la inclinación de la órbita y del diámetro lunar. Porque gracias a estos y otros datos, las investigaciones más recientes indican que la época señalada por la posición de los astros en el cielo es mucho más remota aún que la fecha de su supuesta construcción. Así que todo ello nos lleva a preguntarnos: ¿quién planificó Stonehenge? ¿Y cuáles fueron sus motivos verdaderos? Vamos a ver, si nos vamos al condado de Wiltshire, en el sur de Inglaterra, en la región caliza existente entre Amesbury y Warminster, no muy lejos del río Avon, nos vamos a encontrar de repente con el monumento, con Stonehenge, que significa así, mire, stone significa piedra en inglés, y henge, monumento con borde circular. Este es, como les decía, el monumento megalítico más extraordinario y enigmático del mundo en cuanto a rituales. Ya desde la antigüedad, Stonehenge ha despertado la atención y la admiración de los visitantes por su extraña y sorprendente arquitectura. Y quiero decirles que pienso que no hay actualmente nada en el mundo que de ninguna manera puede compararse con este misterioso santuario, construido no con argamasa y piedras, sino simplemente con grandes bloques rectangulares de piedras. Se ha querido ver en este monumento como la obra de un pueblo de los tiempos históricos, tal vez más bárbaro que sus vecinos, pero hay que reconocer que la cuidadosa conformación y el perfecto acabado de los grandes monolitos, el uso de las piedras colocadas horizontalmente para la formación de los dinteles y sobre todo la coherencia y la armonía del conjunto como obra de arquitectura, ponen a Stonehenge muy por encima de las construcciones ordinarias megalíticas prehistóricas de toda Europa occidental. Por ello, no debe sorprender el interés de las gentes y la fama de Stonehenge, porque fíjense que durante centenares de años muchos científicos e investigadores han rivalizado por encontrar el origen y el significado de este monumento excepcional. Pero claro, a pesar de tantas cábalas o hipótesis, pues lo cierto es que el misterio del significado de las ruinas de Stonehenge sigue en pie. ¿Qué les parece? Pero seguiré hablándoles dentro de un rato. Por favor, espérenme, que enseguida regreso. Voy a beber un vaso de jugo de naranja. Un momentito. Aunque hoy día se sepa que los celtas no fueron en realidad los constructores de Stonehenge, estos tuvieron en todos los tiempos un gran respeto por este monumento megalítico. El primer texto que menciona el sitio con total exactitud se encuentra en la Historia Regnum Britanniae de Geoffrey de Monmouth en 1136, uno de los autores del ciclo arturiana. Stonehenge es, según él, pues una creación del druida o del mago Merlín que por obra de su magia pues habría traído las piedras desde Irlanda
y luego habría utilizado las fuerzas vitales del lugar para hacer aparecer el dragón. Y es ahí donde también todos los nobles de Inglaterra habrían prestado juramento al rey Arturo. También los autores británicos John Aubrey y William Stukeley, a finales del siglo XVII y a principios del XVIII, contribuyeron fuertemente a mantener la imagen de Stonehenge como un templo druídico y como un lugar importantísimo de la cultura celta. Pero aunque fue sin duda el sitio utilizado por los druidas para sus ceremonias, los pesados megalitos estaban verdaderamente ahí mucho antes de la llegada de los celtas a tierras británicas. Los misterios de Stonehenge no tienen ninguna necesidad de este aporte para seguir siendo apasionantes e impresionantes. Pero les voy a hablar ahora de sus características ya más en profundidad. Fíjense. En primer lugar, no debe extrañar que este monumento haya sido precisamente erigido en la llanura de Wiltshire. ¿Saben por qué? Pues como realmente hacen notar muy frecuentemente los geógrafos, esta región es la más elevada de las planicies del sur de Inglaterra que la rodean. Y fue precisamente en esta altiplanicie en donde se levantaron los mayores campamentos prehistóricos. Por aquel entonces las tierras bajas de Gran Bretaña eran totalmente inhabitables, principalmente pues a causa de los espesos bosques de robles que las cubrían y que en la mayoría de los casos eran infranqueables. Por este motivo, los primitivos agricultores buscaban para el cultivo los altos collados de tierras arcillosas y calcáreas, lugares en donde el suelo blando de escaso grosor pues podía ser fácilmente trabajado, parcelando el terreno en pequeños prados para cultivar pues trigo y otro tipo de granos. Stonehenge está constituido por esos grandes bloques rectangulares de piedra, como les decía antes, ordenados en círculo y formando dinteles. Se encuentra situado en el centro de un terreno rodeado por una zanja bastante profunda, por cierto. La tierra sacada de esta excavación forma un ligero terraplén hacia el interior del círculo y que es interrumpido por una entrada bastante ancha en su lado nordeste. A continuación de esta zanja circular hacia el interior del círculo de tierra hay 50 agujeros circulares formando una semicircunferencia o anillo en torno al monumento. La mitad de estos agujeros o fosas, llamados de Aubrey desde el siglo XVII en honor a su descubridor, han sido excavados y marcados con cal y se destacan alrededor de Stonehenge como una especie de enorme collar de grandes perlas blancas. Estos agujeros parecen ser túmulos de enterramientos, sin urnas ni objetos funerarios, pero con señales de cremación, como si se hubiesen utilizado para determinados sacrificios o ceremonias en honor de unos dioses que al día de hoy permanecen ignorados. En el interior de este círculo de agujeros se encuentra enclavado el conjunto arquitectónico de monolitos del que hablamos y que consta de dos partes: un círculo exterior de diámetro y una construcción especialísima en el interior en forma de herradura. Pero ¿quiénes fueron estos constructores tan fantásticos? ¿Qué sabemos de ello? Bueno, el monumento fue construido en realidad en 4 fases, a partir más o menos del 2800 a.C., 2800, 3600, en algún momento en el medio, con piedras de diferentes orígenes. Algunas, como les decía, provienen de Avebury, a unos 20 kilómetros al noroeste, otras de los montes Presley, en el país de Gales, a más de 200 kilómetros de Stonehenge, y también hasta de Milford Haven, a 250 kilómetros, fíjense ustedes.
Después hay unas piedras muy curiosas que se llaman riolitos, que son azules, las piedras azules, y que están incorporadas a la construcción desde principios de la Edad de Bronce, es decir, el segundo milenio antes de Cristo. Estas piedras deben ser de Irlanda, porque es el único lugar cercano en donde existen. Cada monolito pesa más de 50 toneladas. 50 toneladas. Y el conjunto, ya se pueden imaginar, varios miles de toneladas. ¿No se preguntan ustedes cómo pudieron nacer estos pueblos de finales del Neolítico, de apenas algunos centenares de individuos, para traer tales cargamentos con medios primitivos? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Y cuál es la razón de que hayan ido tan lejos en busca de bloques de distintos tipos de roca? El emplazamiento de Stonehenge fue elaborado según un plan extremadamente preciso y minucioso. Esa zanja circular que hablábamos, de 4 metros de ancho por 1,50 de profundidad, y que forma ese primer anillo de 1 centenar de metros. Después, en el interior, sobre el talud, un segundo anillo dibujado por 56 agujeros, que son conocidos en general por los agujeros de Aubrey, como ya les anticipaba antes, derivado de uno de aquellos primeros exploradores del emplazamiento. Estamos hablando del año 1650, cuando empezó a etiquetarse todo el conjunto. Los 2 círculos son siempre concéntricos y existen otros 2 anillos que revelan que cada uno tiene 30 y 29 agujeros y contienen osamentas humanas quemadas. Luego viene la parte monumental de la obra. 2 círculos de piedras erguidas, cubiertas de dinteles, encerrando otras 2 filas dispuestas en forma de herradura. Después otras 5 piedras se levantan aisladas. 2 en la zona del anillo de los agujeros de Aubrey, que se les conoce también como piedras de la estación, y que están destinadas a ser cambiadas de posición, es decir, son móviles. Una exterior en la galería que conduce al monumento, una de sacrificio a la entrada y un altar al centro. Al principio, cuando el monumento no había sido deteriorado por el paso del tiempo y por los continuos saqueos de los habitantes de la zona, que ya se pueden imaginar, iban a este santuario para llevarse las piedras para construir sus casas, pues el círculo estaba formado por 30 columnas unidas por un dintel continuo de bloques cortos y que montaban encima la una de la otra de tal manera que cada uno se apoyaba siempre en 2 columnas consecutivas. Pues bien, todas estas columnas o menhires son de Sersén, una clase de piedra arenisca que se encuentra en Marlborough Downs, a unos 30 kilómetros al norte de Stonehenge. Y cada uno, como ya les hablaba, pesa como 25 toneladas, imagínense. Los bloques colocados encima formando el dintel también son de Sersén, y estos pesan más de 7 toneladas cada uno. La construcción interior en forma de herradura es un conjunto de 5 trilitos. Cada uno de ellos consiste en 2 menhires de unas 45 toneladas que están coronados por un enorme bloque que forma el dintel. Todos ellos también son de Sersén. Y bueno, como pueden comprender, este estilo de monolitos y la herradura interior causan admiración no solo por su grandeza, sino por la precisión y la finura del trabajo que ejecutaron aquellos misteriosos constructores. También producen una grata impresión a la vista por su coloración gris, y yo creo que hasta por la erosión producida por la acción del agua y el viento en el transcurso de los siglos. Toda una belleza. Pero aún tengo mucho más que contarles, así que por favor no se vayan.
Levántense, pero vuelvan a su asiento y sigan conmigo, que yo estoy encantado de seguir con ustedes. Enseguida regreso. Les hablaré ahora sobre las enigmáticas piedras azules del conjunto de Stonehenge. Fíjense, el conjunto formado por el círculo exterior de la herradura que ya hemos descrito está repetido a una escala mucho más pequeña con piedras azules, de las cuales, por cierto, quedan muy pocas hoy en día. Estas piedras o bloques son bastante menores que las de Sersén y no tienen la finura de talla que tienen las otras. Lo que llama la atención de estas piedras azules es que son rocas principalmente doleritas y riolitas volcánicas que solamente se encuentran en cierta cantidad en los montes de Presley, en el extremo oeste del país de Gales. Y esto ya les puede dar idea del esfuerzo físico y de las dificultades que pudieron tener aquellos constructores de Stonehenge para trasladarlas hasta Wiltshire. Es que hasta hoy mismo tendrían dificultades en hacerlo. Al mismo tiempo que es una muestra de la importancia y veneración que debían sentir aquellos hombres prehistóricos por esas piedras azules, cuyo significado ha escapado a los estudios más profundos de los sabios de todos los tiempos. Por su parte, los grandes bloques de piedra Sersén también reflejan el colosal trabajo y los esfuerzos que tuvieron que desplegar aquellos constructores, no solo para elevarlas, sino también para pulirlas y recortarlas. Pues, imagínense que estamos hablando de una época en la que el hombre solo contaba con la fuerza de sus manos y tal vez un cierto nivel de astucia para realizar ese tipo de construcciones tan colosales. Y no debe sorprender que a la vista de Stonehenge alguien haya exclamado: eso debe ser de otro mundo. Porque la pregunta siempre está ahí. Nadie se puede imaginar. Es que incluso hoy sería difícil transportar y colocar esos menhires, esos bloques tan inmensos. Y sigue la pregunta en el aire. ¿Pero quién construyó Stonehenge? Bueno, es indiscutible que inmediatamente después de la conquista de Inglaterra por los normandos, pues Stonehenge ya fuese conocido y venerado como una de las maravillas de Gran Bretaña. Hasta el famoso historiador del siglo XII, Geoffrey de Monmouth, obispo de Senaff, indicó que las famosas piedras habían sido llevadas a las llanuras de Wiltshire desde Irlanda. ¿Recuerdan? A través de las artes del mago Merlín, en esos días de Ambrosio, tío del rey Arturo. Bueno, pues posteriormente, según el historiador, los círculos de menhires sirvieron de lugar de enterramiento para Ambrosio y su hermano Pendragón, padre del rey Arturo. Sin embargo, esta leyenda, pues, claro, fue desvaneciéndose poco a poco con el paso del tiempo, para quedar totalmente desacreditada en el siglo XIII. Pero en cambio, cosa increíble, pues se atribuyó a los druidas sacerdotes celtas la fundación del singular monumento, y que decían que tendría que ser utilizado para rendir culto al sol y señalar las estaciones. Y más tarde se atribuyó a los romanos, a los fenicios e incluso hasta a los propios daneses, fíjense ustedes, todos los que pasaron por allí. Hoy día, gracias a la analítica realizada por el método del carbono 14, se ha podido precisar que este monumento tiene una antigüedad en realidad de unos 4.000 años, por lo que esas leyendas y teorías han tenido que desaparecer una a una, dejando paso a lo que parece ser la verdadera historia de Stonehenge. Se supone que debieron iniciar la construcción del monumento como santuario religioso
tal vez excavando la zanja circular y los agujeros de Aubrey, por medio no sé cómo de astas de ciervos, dicen algunos, y hasta de huesos de animales. Sin embargo, como se encontraron huesos humanos calcinados en los agujeros, pues se cree que se utilizaban como tumbas o quizás como lugares de sacrificio u ofrendas a sus dioses, aunque ya les he dicho que no es así. Un siglo más tarde, unos 1700 años de Jesucristo, Inglaterra fue invadida desde Holanda y la comarca del Rin por los llamados pueblos de la cerámica campaniforme. Y estos pueblos, procedentes de la península ibérica, pues se habían extendido por casi toda Europa. Conocían el metal, principalmente el cobre, el oro y el bronce, por lo que no tuvieron muchas dificultades para imponerse a los naturales que no conocían nada de eso, y lógicamente les inculcaron no solo su religión, sino también sus costumbres. Fue entonces cuando, al prestar atención al iniciado santuario de Stonehenge, decidieron crear un monumento a sus dioses en aquel lugar sagrado, por lo que procedieron a traer las piedras azules desde las costas de Pembrokeshire, en Gales. Por aquella época se colocaron unas 80 piedras azules en el centro del monumento y formaban dos círculos en los que había una entrada al nordeste en dirección al punto del solsticio de verano, es decir, el punto por donde salía el sol cada 21 de junio. Bien, por causas que se desconocen, la construcción de estos círculos de piedras azules quedó interrumpida, quedando por colocar las piedras de la entrada cuyos agujeros ya estaban excavados. Así que lo más probable es que alguna de las guerras con los pueblos que a finales del Neolítico ya poblaban las islas británicas, pues obligasen a dejar abandonado el templo. Algún tiempo después, Stonehenge pasó por diversas fases de renovación y construcción cuyas fechas son imposibles de precisar ahora. No obstante, pues se piensa que unos 1500 años antes de Cristo quedó totalmente terminado con la forma que se ha conservado hasta nuestros días. Es decir, primeramente se deslizó el círculo exterior de piedras azules y en su lugar se colocaron los menhires y dinteles de Sersén. Y dentro de este círculo se erigió la herradura de trilitos que ya conoce. Sin embargo, hay investigadores que sostienen que eso pudiera ser un santuario astronómico. Bien, la utilidad astronómica de Stonehenge para sus constructores pues sigue siendo un misterio. Se ha pretendido especular, no obstante, que se usaba como observatorio práctico, es decir, que sus piedras y dinteles estaban colocados de manera tal que se pudiera seguir la trayectoria del Sol en el cielo y, por lo tanto, marcar el principio de las correspondientes estaciones. Algunos sabios, por otra parte, han creído incluso que gracias a Stonehenge se podían conocer las fases de la luna y los eclipses de sol. Y lo cierto es que si uno se coloca en el centro del monumento y mira en dirección a una piedra denominada Hillstone, la piedra del tacón, pues enseguida ve que la cima de esta piedra coincide exactamente con el horizonte. Y además, si encima se escoge el día del solsticio de verano, es decir, el 21 de junio, el sol sale casi justo por encima de la piedra. ¿Creen ustedes que es una casualidad? ¿O una prueba del uso del santuario con fines astronómicos? Lo veremos en el siguiente bloque. Sigan conmigo, que os seguiré con ustedes. Estoy encantado de su atención y de su consideración para con este programa. Muy agradecida. Enseguida vuelvo.
Voy a hablarles ahora de esa teoría que pretende que Stonehenge pues es en realidad un observatorio astronómico. Fíjense bien, hay numerosos restos humanos que han sido encontrados en el lugar y que parecen sugerir que el sitio sirvió a menudo a lo largo de los siglos como lugar de sepultura. Y es posible que así haya sido, pero de forma ocasional. Sin embargo, todo muestra que esa no fue su finalidad principal. Después de 1961, el plano del monumento fue estudiado por el científico Gerald Hawkins, profesor de astronomía de la Universidad de Cambridge, y por el prestigiosísimo Fred Hoyle, especialista en astrofísica del California Institute of Technology en los Estados Unidos. Su tesis es que para un observatorio ubicado en el centro de la construcción, los megalitos se observan en líneas de mira para realzar fenómenos astronómicos. Los círculos de agujeros corresponderían al sistema simple de una máquina calculadora gigantesca y primitiva, pero de una precisión sorprendente. El anillo de los agujeros de Aubrey se relaciona con el ciclo de los eclipses lunares. Hawkins muestra incluso que corriendo cada año 6 piedras de un agujero se pueden prever todos los eventos lunares para periodos muy largos. Y finalmente distintos ángulos que existen entre las piedras solitarias, pues según ellos definirían los solsticios y los equinoccios, las salidas y las puestas del sol y de la luna. Los razonamientos de Hawkins y Hoyle, incontestables por cierto en el plano astronómico, sí que son, sin embargo, criticados por los arqueólogos, porque la multiplicidad de épocas de construcción parece contradecir la teoría de un observatorio construido en un momento dado con conocimiento de causa. Y sin embargo, cabe preguntarse que por qué el mismo objetivo no habría podido ser perseguido durante varios siglos, con un perfeccionamiento progresivo del sistema. Además, la simbología del círculo, el sol, y la de la herradura, el menguante de la luna, parecen abogar en favor de los astrónomos. Sin embargo, hoy día no existirían contradicciones entre las constataciones de los arqueólogos y los astrónomos, y en todo caso, muchos concuerdan en reconocer que la precisión en los emplazamientos de los megalitos es demasiado grande para ser únicamente fruto del azar. Y el problema ha sido determinar si la piedra en realidad, la famosa piedra del tacón, habría sido emplazada en aquel lugar precisamente para que su cúspide coincidiera con el sol naciente en un determinado momento del año. Después de numerosos y muy laboriosos cálculos astronómicos, llegaron a la conclusión de que el sol debía aparecer por la avenida central exactamente en lo alto de la piedra en el año 1840 a.C., fecha en que coincide más o menos con la fundación de Stonehenge, según ya les he explicado, por lo que debe darse por cierto que este santuario estaba estrechamente ligado a la observación del sol. Y bueno, quizás el futuro nos reserve la revelación de nuevos detalles arqueológicos y misterios. Hay, lógicamente, otros arqueólogos e historiadores que plantean que fueron druidas y se inclinan por el sacerdocio celta, los creadores. Sin embargo, quiero decirles que estos lo utilizaron únicamente durante muchos años para rendir culto al sol. Lo encontraron ya hecho. Y el culto al sol era una religión difundida por entonces entre los pueblos del continente europeo. Esta creencia ya saben que todavía hoy está muy extendida por Gran Bretaña, habiéndose llevado a cabo en los tiempos modernos pues festejos de todo tipo cada año. En Stonehenge se reúne constantemente gente para hacer celebraciones en el solsticio de verano y el día 24 de junio, la noche, mejor dicho, del 24 de junio.
Tampoco falta quien niega rotundamente que los pueblos de la cerámica campaniforme fueran los constructores de Stonehenge. Y principalmente porque, bueno, pues carecían de la suficiente imaginación para crear una construcción de tal calibre, de tal naturaleza. Así que lo más probable entonces es que esos pueblos encontraran el monumento ya levantado y lo aprovecharan para el culto a sus dioses, igual a lo que hicieron posteriormente los druidas. Pero si se acepta esta teoría, aún persiste el misterio. ¿Quién construyó Stonehenge? ¿Y para qué? Realmente, aunque no queremos, tendremos que reconocer que ese monumento es tan extraordinario por la época y lugar de su aparición que no podemos dejar de relacionarlo con civilizaciones más avanzadas que las propias de los pueblos de la cerámica campaniforme. Y claro, ¿qué civilizaciones eran estas? Ese es el gran enigma. Pues no hay ninguna, no aparece ninguna a la que se le puede atribuir el monumento en sí. Y la conclusión final es todavía más sorprendente. Tal vez seres de otros mundos, de fuera de la esfera. ¿Podría ser esta una explicación? Sobre todo por la utilidad astronómica que parece tener. Una utilidad que no ha sido nunca bien explicada, quizás porque siempre se ha buscado en las creencias de los pueblos de la cerámica campaniforme y no en las posibilidades de las civilizaciones extraterrestres. Y otro hecho intrigante es que todos los monumentos y construcciones enigmáticos de las civilizaciones desaparecidas de Europa y América están dedicadas al Sol. ¿Existe algo en común entre la misteriosa civilización que construyó Stonehenge y la que parece haber dejado su sabiduría en los antiguos egipcios o en los aztecas y en los mayas? ¿Sirven sus monumentos más como un observatorio guía para extraños viajes, tal vez siderales, que para templos de adoración? Tal vez las modernas investigaciones sobre los ovnis den un poco más de luz sobre tantos misterios. Hay una línea interesante de investigación que plantea que tal vez Stonehenge haya sido obra de los hiperbóreos. Porque fíjense, las piedras son tan grandes que bien se podría decir que fueron levantadas por una raza de gigantes, de aquellos gigantes desaparecidos de los que les hablé en alguna ocasión, después de los primeros tiempos. Hay una tradición que relaciona a estos gigantes míticos a otro pueblo igualmente legendario, los hiperbóreos. En la mitología griega, los hiperbóreos, que adoraban al dios Apolo, habitaban en el extremo norte de Europa. Recuerdo que el historiador Diodoro de Sicilia en el siglo I a.C. evocaba incluso un lugar que podría perfectamente ser Stonehenge, cuando decía aquello de que hay una isla en un recinto de Apolo y un templo ilustre. Los encargados son llamados boreales, y el dios visita la isla cada 19 años, periodo durante el cual las estrellas vuelven a estar en el mismo lugar en el cielo. De hecho, los hiperbóreos son probablemente los íberos, que estaban en España, ya que es en Portugal donde se encuentran, y en España y Portugal donde se encuentran las primeras alineaciones megalíticas. Hay una migración que diseminó a este pueblo a lo largo de las costas del Golfo de Gascuña, en Bretaña, y que llegó hasta Irlanda e Inglaterra, donde erigieron por primera vez un fantástico círculo de piedras. Hoy día, este enigmático monumento megalítico está bajo la protección especial del Estado, afortunadamente.
que se ha cuidado de restaurarlo en sus partes más importantes, utilizando potentes grúas para poder levantar algunos menhires y colocar los pesados dinteles de Sarsen en un loable esfuerzo para impedir que desaparezca ese santuario, que nos habla de civilizaciones que han precedido a la actual y que han desaparecido en la noche del tiempo, junto con su sabiduría religioso-astronómica. Stonehenge fue en realidad un centro de sanación, fue un lugar de ascensión, de elevación, donde estaba situada entonces una puerta dimensional. Ciertas energías del cosmos eran filtradas y convergían en un determinado punto. Y no solo las energías del cosmos, sino otras energías proyectadas desde estructuras interestelares. Ciertos sacerdotes podían elevarse y cambiar de dimensión allí. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A1 por hoy.